Amados irmãos, amadas irmãs, Amados hermanos, amadas a hermanas, palavra do Senhor é la palabra del maravilhosa. Señor es maravillosa. O salmista El salmista que escreveu esse Salmo que 119 escribió este Salmo 119, realmente conhecia a palavra él realmente conocía la palabra de Dios. Él tenía mucha e experiencia aplicava a palavra de y Deus aplicaba em la todas palabra as de Dios situações. en todas las situaciones de su vivir diario. Ahora vamos a ver otros puntos adicionales en el versículo 128. En la versión Nueva Almeida actualizada dice lo siguiente: por esto considero en todo rectos todos tus preceptos y detesto todo camino de falsedad. Aquí el salmista dice algo muy importante. Las palabras del Señor son siempre rectas. ¿Cierto? Rectas. No hay nada de falsedad. Y él dice, por el hecho de él considerar la palabra, los preceptos del Señor rectos, él aborrecía todo camino de mentira. ¿Por qué yo voy a andar por caminos tortuosos si yo puedo andar por caminos rectos que vienen de la palabra de Dios? ¿No es cierto? Oh, cómo la palabra de Dios es maravillosa. Es una palabra siempre recta. Por eso que el salmista tiene tantos sentimientos. Son sentimientos que nosotros debemos de tener también. Y al considerar cómo esta palabra preciosa, debemos también tener esta reacción que está en el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Aquí el salmista pide a Dios: enséñame, yo quiero aprender. Esto es lo que Dios ama escuchar. Dios quiere enseñarnos su palabra y nosotros podemos aprender. Amado hermano, amada hermana, usted puede aprender. Cuando nosotros aceptamos al Señor, estamos comenzando nuestra caminata espiritual. Nosotros sabemos poquísimas cosas, pero a medida que el tiempo va pasando, vamos aprendiendo, ¿no es cierto? Aprender la palabra de Dios es muy importante. Allí usted comienza a entender. Mire aquí aún lo que dice el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Entonces aquí nosotros tenemos un secreto. Muchas veces pasamos por aflicciones, tribulaciones. Dios permite para que nosotros aprendamos su palabra, conocer el poder de su palabra, el poder de salvación, la fuerza que viene de su palabra. El salmista dice: fue bueno haber pasado por las aflicciones, por el sufrimiento. Por lo general las personas dicen: qué cosa terrible por aquello. Pero el salmista dice: fue bueno para que yo aprendiese. ¿Por qué? Porque él aprendió. Lo que es triste es pasar por las aflicciones y no aprender nada. Entonces el sufrimiento, las aflicciones pueden ayudarnos a aprender acerca de la palabra de Dios. ¿No es cierto? Bien. Otro punto es valorar la palabra de Dios. Necesitamos dar valor. Nosotros sabemos dar valor a las cosas físicas, a las cosas de esta tierra, las riquezas, pero la palabra de Dios es mucho más preciosa y necesitamos aprender a valorar la palabra de Dios. El versículo 14 dice: me he gozado
en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Está viendo, Él tiene más alegría en la palabra que en las riquezas. El versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Ya vimos ese versículo cuando hablamos de la alegría. Pero acá nosotros podemos ver, Él tiene más alegría en la palabra que en las riquezas materiales. ¿Por qué? Porque da mucho más valor a la palabra de Dios que a las riquezas materiales. Y el versículo 162 dice: me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Y el versículo 72: para mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra del Señor vale más que el oro y la plata. Oro y plata no consiguen salvarnos de la perdición. La palabra de Dios consigue, sí, ¿no es? Mire qué cosa maravillosa. Para mí vale más la ley que viene de tu boca que millares de oro y plata. Y el versículo 127 dice: amo tus mandamientos más que el oro muy puro. Esto solamente quien conoce la palabra de Dios puede hablarlo, porque ese da valor a la palabra de Dios. ¿No es así? Y necesitamos ver que la palabra es nuestra herencia para siempre. Y eso está en el versículo 111. Tus testimonios fueron recibidos por legado perpetuo. Lo recibí por heredad, porque ellas son el gozo de mi corazón. Esto es muy maravilloso. Y otra cosa, cuando nosotros encontramos algo de valor, nosotros necesitamos guardarlo. ¿No es así? Y necesitamos aprender, por el hecho de dar valor a la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Esto es una gran salvación y protección para nosotros. El versículo 11 dice: guardo en mi corazón tus palabras para no pecar contra ti. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y guardamos en nuestro corazón, porque damos valor, amamos la palabra, porque meditamos en ella, esta palabra nos guarda, nos impide de pecar. Entonces, Pablo habló que necesitaba dejar la palabra de Cristo habitar, morar abundantemente en nosotros, guardar en nuestro corazón. Y ciertamente, nosotros no pecaremos contra el Señor, no iremos contra el Señor. Por el contrario, nosotros seremos siempre uno con Él. Que el Señor nos bendiga.